En esta clase vamos a tratar la unidad 4, la segunda unidad de la segunda parte, donde vamos a ver, después de haber visto el proceso del poblamiento inicial del territorio argentino, vamos a ver el proceso por el cual se fueron diversificando los modos de vida a medida que se iban colonizando los distintos espacios de este territorio y también, dado que es un proceso que ocupa varios milenios, en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales que se fueron dando en esta época. A modo de repaso de lo visto en la unidad 3 anterior, hablamos en su momento del poblamiento como un proceso por el cual la especie humana se había dispersado y ocupado de los diferentes ambientes que constituyen el actual territorio argentino, un proceso que, siguiendo a Borrero, lo habíamos concebido como signado por tres etapas con características distintas para estas poblaciones humanas y que también se traducen en distintas expresiones arqueológicas. La primera, la de exploración, recordemos la dispersión inicial hacia un espacio desconocido. Un segundo momento de colonización o de consolidación que ya implicaba un conocimiento de los recursos y las oportunidades para la vida humana que ofrecían los nuevos espacios, donde había una ya especialización en los sistemas de movilidad y de subsistencia y de organización social ajustados a la distribución de recursos y el comportamiento de los recursos en cada espacio. Y finalmente una tercera etapa de ocupación efectiva, donde ya había una consolidación de esa colonización y un aumento demográfico que llevaba a que los mecanismos relacionados a la densidad humana en el espacio empezaran a primar sobre otras demandas adaptativas. Esto es, procesos de defensa territorial, por ejemplo, de diferenciación cultural, etc. En términos cronológicos, habíamos visto que la exploración inicial de los primeros espacios que están acá marcados en el mapa, esto es tanto lo que es la zona del macizo del Deseado, la zona de Magallanes, lo que es el noroeste de la Patagonia, la región pampeana y el noroeste argentino, habían sido explorados inicialmente entre 13 y 11.000 años atrás, que la colonización en estos espacios ya había avanzado entre los 11 y 8.000 años antes del presente, aunque si ajustáramos, afináramos la escala a áreas más pequeñas, seguramente veríamos heterogeneidad y veríamos que estos procesos solo se dan en algunas regiones o zonas dentro de estas grandes regiones, mientras que otras permanecen sin explorar o sin colonizar. Es decir, es un proceso heterogéneo en el espacio y el grado en que apreciamos esta heterogeneidad depende en gran medida de la escala espacial en la cual marquemos el análisis. Como sea, veíamos que al menos en esta escala del territorio subcontinental, si se quiere, veíamos que ya hacia los 8.000 años estaban ya afirmados los procesos de colonización en estas 5 grandes regiones, mientras que habíamos visto que había habido algunos inicios, exploraciones y colonizaciones iniciales, tanto en las sierras centrales, la zona de Córdoba, San Luis, la Serranía y también en la región cuyana, que aparentemente habían resultado en la extinción de estos primeros intentos porque se observan hiatos en la ocupación. Y esta es una característica de este proceso inicial de poblamiento, que no siempre las colonizaciones, las exploraciones, los procesos de colonización llevan a una ocupación efectiva del espacio, sino que a menudo resultan en una extinción de esos grupos o una retracción de esos grupos hacia otros espacios con mayor densidad poblacional. En cuanto a los mecanismos, a las vías de ingreso de estas poblaciones, habíamos visto dos modelos que probablemente representan vías de poblamiento que coexistieron o que se sucedieron en el tiempo, pero que eventualmente coexistieron. Probablemente la más temprana responde a esto que Miotti denominó un modelo centrípeto ramificado, por el cual estos primeros grupos de exploradores habrían venido avanzando a lo largo de la línea costera y una vez ingresada la fachada atlántica habrían ingresado gradualmente hacia el continente
siguiendo los grandes ríos, ¿no? Una forma de avance sobre el territorio o de dispersión en el territorio que básicamente sigue las líneas de menor resistencia y también potencia la homogeneidad relativa de las adaptaciones acuáticas, marítimas primero, luego fluviales, y por lo tanto no implicaría el avance sobre nuevos territorios un cambio drástico en los modos de vida, sino permitiría continuar aplicando los mismos esquemas de subsistencia básica. Y por otro lado, algo que tal vez fue ligeramente más tardío, pero que claramente confluye con el modelo anterior, es el avance de poblaciones por vía terrestre desde el norte, probablemente a lo largo de la cordillera o probablemente más específicamente a lo largo del piedemonte oriental de los Andes, en un sentido multidireccional. Recordemos que esto no se trata de una migración, es decir, no son grupos que están avanzando hacia un destino, sino simplemente grupos, poblaciones que van colonizando por los procesos normales de fisión de los grupos cazadores-recolectores, aumento de población, aumento de la banda y eventualmente procesos de fisión de nuevos grupos hacia nuevos territorios sin un destino o un propósito, por lo que podemos entender que este proceso no era perceptible como tal para los propios actores. Desde el punto de vista de la socialidad, recordemos la importancia de las redes sociales en estos momentos tempranos de extremadamente bajas densidades poblacionales, donde mantener contactos, vínculos, intercambios con las poblaciones de origen es fundamental para garantizar la viabilidad reproductiva de estos grupos que van ingresando a nuevos territorios. Y en función de este imperativo, esta condición adaptativa básica de la socialidad, podemos entender ciertos fenómenos como estos artefactos emblemáticos, estas puntas, por ejemplo, acá vemos representadas las puntas cola de pez o puntas fel, que vimos que están en este mapa, están presentadas la dispersión de estas puntas, vemos con especial concentración de hallazgos en la región pampeana, estarían marcando de alguna forma un elemento emblemático que de alguna forma definía una comunidad o una socialidad más amplia o redes de intercambio de información más amplia, pero también vimos algunos elementos de paisaje compartidos, como estos cerros de cumbres amesetadas donde encontramos depositadas probablemente en forma ritual, por decirlo de algún modo, estos cabezales líticos y otros elementos, y también estas redes de intercambio a larga distancia por las que circula, por ejemplo, conchas marinas o ciertas materias primas líticas apreciadas por sus cualidades, sobre todo estéticas. Habíamos visto el tema del color de ciertas materias primas que circulaban a cientos de kilómetros en estas redes de intercambio, o la obsidiana, por tomar un ejemplo, en el noroeste argentino, y que expresaban más que la circulación, el intercambio a larga distancia para satisfacer o para proveer recursos indispensables para la subsistencia, básicamente estaban señalando esta necesidad de mantener vínculos sociales, reproducir vínculos sociales que eran vitales para la subsistencia de estas poblaciones en estas etapas tempranas. Avanzando en este proceso, entonces, vamos a ingresar al Holoceno Medio, el periodo que está comprendido entre aproximadamente el 8000 antes del presente, en años radiocarbónicos, y alrededor del 3500 antes del presente, un periodo que algunos dividen en dos segmentos, una primera fase de aproximadamente 2000 años hasta el 6000 antes del presente y una segunda fase. Y esta época, el Holoceno Medio en particular, es caracterizada como una época donde hubo un aumento de las temperaturas medias, visto en estas escalas temporales sumamente gruesas, ¿no? Milenarias, del orden milenario, que generó esto que se llama el óptimo climático, un aumento de las temperaturas y de la aridez, que también provocó cambios sustanciales en la distribución de tanto plantas y animales que representaban recursos vitales para las poblaciones humanas y por lo tanto incidieron sobre las poblaciones humanas. Entonces vamos a ver cómo cambiaron los modos de vida de estos cazadores recolectores iniciales, no solo a medida que iban enfrentando, colonizando nuevos ambientes que representaban nuevos desafíos para la adaptación, sino también en la medida en que con el tiempo estos mismos ambientes fueron transformados por estos cambios climáticos asociados a esto que se llama a veces elipsis termal o óptimo climático, que se dio entre aproximadamente
8.000 años antes del presente y 5 o 6.000 años antes del presente. Y un concepto clave para pensar en los cambios en los modos de vida en estas escalas temporales es el de estrategias adaptativas. Es decir, pensar que dentro de las diversidad de formas de vida que fueron ensayadas o estrategias tecnológicas o prácticas en general, en estas escalas temporales, claramente las que prevalecen en el tiempo y por lo tanto las que dominan en la estructuración del registro arqueológico son aquellas que están más ajustadas o que dan a las condiciones selectivas de cada ambiente y en cada momento. Por lo tanto, y esto es lo que entendemos como adaptación, el proceso por el cual van prevaleciendo, adquieren mayor frecuencia aquellas variantes prácticas, aquellas prácticas cuyas variantes aumentan el fitness de las poblaciones, incrementan sus posibilidades de éxito reproductivo, ¿no? Y las entendemos a estas prácticas en términos de combinaciones de tácticas de asentamiento, subsistencia, organización social también, que claramente incide en la viabilidad de las poblaciones, y también niveles demográficos que optimizan la necesidad de estos grupos de alguna forma de reducir el riesgo de extinguirse en estos nuevos ambientes o maximizan digamos, el aprovechamiento de los recursos que ofrece cada ambiente en cada momento para la supervivencia. Cuando caractericemos los modos de vida, ¿no?, y sus cambios, sus variaciones, entonces vamos a contemplar tanto las condiciones ambientales, variantes por región, o en las mismas regiones variantes en distintas épocas del Holoceno, pero también la demografía relativa, hay ocupaciones densas o son mínimas, o hay sectores desocupados, las estrategias, las prácticas de subsistencia, que pueden referirse a una caza generalizada o la especialización en la caza o la recolección de un recurso en particular, las técnicas empleadas, e incluso los procesos de intensificación. Vamos a hablar bastante de esto de la intensificación, que es el proceso por el cual se invierte mayor cantidad de trabajo por unidad diaria con el objetivo o bajo la necesidad de aumentar el rendimiento de esas prácticas de subsistencia. Un proceso que reconoce diferentes variantes. En algunos casos es simplemente invertir más trabajo, más tiempo, más número de personas en la misma estrategia. En otros casos implica trabajar más para elaborar equipos técnicos, repertorios de herramientas que son más eficientes y por lo tanto permiten obtener o garantizar la caza en diferentes situaciones, o comprometer a mayor número de miembros del grupo, por ejemplo en forma de caza comunal, para garantizar un mayor rendimiento de las técnicas de caza. Es decir, la intensificación en sí puede tener distintas variantes que a su vez van a tener diferentes expresiones arqueológicas. Por otro lado, vamos a considerar la movilidad, no solo la frecuencia, el grado de movilidad o las distancias, los rangos de acción, sino también la organización, y acá podemos usar una dicotomía básica planteada originalmente por Binford, que todos conocen, entre una movilidad residencial, que es cuando todo el grupo se mueve se desplaza en diferentes épocas del año, en la medida en que se van agotando los recursos en un lugar hacia otro lugar donde básicamente se reiteran el mismo repertorio de actividades hasta que nuevamente se agotan los recursos y se desplacen hacia otros lugares, que es una tipo de movilidad típica cuando existe una relativa homogeneidad en la disponibilidad de recursos, tanto en el espacio como en el tiempo. Versus movilidad logística, recuerdan que es cuando los grupos se mueven menor cantidad de veces al año hacia ciertas bases residenciales, y desde ahí se organizan partidas logísticas, grupos de tareas que se desplazan hacia diferentes puntos para obtener distintos recursos puntuales que están disponibles en estos lugares, porque no están homogéneamente distribuidos en el espacio, porque solo se los encuentra en ciertos momentos del ciclo anual. Por lo tanto, la movilidad logística genera una diversidad de tipos de sitios de funcionalidades específicas, diferenciados de ciertos campamentos bases, que es donde permanece gran parte del tiempo la mayor parte del grupo. Por otro lado, las tecnologías, los tipos de materias primas utilizadas son distantes, son locales, y cómo se las aprovecha. Son tecnologías expeditivas,
típico de cuando las materias primas están disponibles gran parte del tiempo y por lo tanto se confeccionan expeditivamente instrumentos o se trabajan núcleos para obtener filos para resolver necesidades situacionales, o son tecnologías conservadas donde se invierte gran cantidad de trabajo y de destreza en la producción de instrumentos especializados porque no se anticipa poder disponer de nueva materia prima para generar instrumentos cuando se los necesita. Entonces hay que generar instrumentos altamente eficientes y muchas veces utilizables en diferentes actividades, como son típicamente las tecnologías bifaciales, para anticipar esto. Es característico, por ejemplo, de sistemas de movilidad logística, donde estos grupos de tarea muchas veces deben anticipar las necesidades y llevar preformas o instrumentos sumamente eficientes porque saben que no van a poder disponer de nueva materia prima para reemplazarlos si estos se deterioran. Y finalmente, las relaciones sociales asociadas a estos sistemas adaptativos, que algo que involucra tanto el tamaño de los grupos como estos patrones estacionales de congregación de grupos y fisión de grupos de acuerdo tanto a la disponibilidad estacional de recursos que permitan sustentarlos en forma congregada, como a las necesidades de encuentro y de reproducción de las redes sociales que son también necesarias para la subsistencia. Planteado entonces el marco, los conceptos generales, vamos a empezar a ver distintos casos. Y vamos a empezar por un caso que es vecino al noroeste argentino, en este caso es el caso del desierto de Atacama, pero esto es así porque es uno de los primeros lugares donde la investigación arqueológica, en este caso liderada por Lautaro Núñez, un notable arqueólogo chileno, comenzó a detectar en sus investigaciones en esta región sobre el poblamiento temprano, algo que podemos apreciar en el gráfico que se encuentra al centro de la diapositiva, donde ustedes ven en la escala vertical la escala temporal, comenzando a la base con alrededor de 11.000 años antes del presente y avanzando hacia arriba del gráfico hacia épocas más recientes. Entonces ustedes pueden ver en el eje horizontal son distintos sitios y las barras negras representan la dispersión de las fechas radiocarbónicas obtenidas en esos sitios. Entonces ustedes pueden ver que hasta aproximadamente el 8000 antes del presente, tenemos el 11, 10, 9, 8000 antes del presente, se detectaron numerosos sitios con estas ocupaciones tempranas, pero que después, entre el 8000 y el 5000 aproximadamente, las ocupaciones se limitan a 2 pequeños sitios, se abandonó el resto del territorio. Y estos sitios los tienen en el mapa en la parte inferior izquierda del gráfico. Ustedes pueden ver, se concentran las únicas ocupaciones detectadas durante ese lapso entre el 8000 y el 5000, esto es el Holoceno medio. Se limitan las ocupaciones que pudieron hasta ahora detectadas a la quebrada de Tulán, que ustedes ven una foto en la parte superior derecha del gráfico, y la quebrada de Puripica, cuyo perfil pueden ver en el gráfico inferior, en la parte inferior de la diapositiva. Ustedes pueden ver lo que es un corte de esa quebrada de Puripica, donde se descubrieron las ocupaciones. Y ustedes pueden ver lo que a ambos lados, las fechas que ustedes ven listadas, representan fechados de ocupaciones obtenidas de campamentos, episodios de ocupación en los márgenes de estas quebradas, que corresponden en su dispersión cronológica justamente a este Holoceno medio, esta época de calentamiento a nivel subhemisférico. Esto después lo vamos a ver, es un fenómeno generalizado, no exclusivo del desierto de Atacama, que probablemente generó condiciones de inhabitabilidad para la mayor parte de la región, salvo en lugares muy puntuales donde aún se disponía de agua, de humedad suficiente para el mantenimiento de plantas, de la población vegetal y por lo tanto de las presas, los camélidos principalmente, o roedores en menor medida, de los cuales vivían estos grupos. Y de hecho, en varios de estos episodios que están fechados en este perfil de Puripica son eventos de formación de humedales, ¿no? que claramente demuestra que periódicamente se formaban vegas en esta quebrada, a la vera de las cuales se instalaban estos grupos de cazadores recolectores en una época de extremada
aridez en todo el territorio. Y de hecho, probablemente, según los estudios de Lautaro Núñez, estos humedales se formaron por periódicos episodios de derrumbes o aluviones que indicaban la quebrada y por lo tanto generaban estos pantanos, estas zonas húmedas donde prosperaban estos recursos que eran fundamentales para la vida. No, a partir de estos estudios, entonces, Lautaro Núñez planteó esta idea de que durante el Holoceno Medio se había producido un silencio arqueológico, que era una forma metafórica de hablar de que todos estos sitios ocupados tempranamente fueron abandonados, que la mayor parte del territorio parece haber sido abandonado por estos cazadores recolectores, salvo algunos ecorefugios muy puntuales donde las últimas poblaciones remanentes en la zona se congregarían periódicamente cuando se daban estos fenómenos de humedales localizados. Y el avance de las investigaciones en otras regiones mostraron que este fenómeno del silencio arqueológico y los ecorefugios detectados en el desierto de Atacama parecía haberse producido por esta época en otras regiones situadas sobre todo a lo largo de lo que se conoce como la diagonal árida sudamericana, que es esta faja coloreada en naranja que podemos ver en el mapa de la derecha, donde evidentemente a lo largo de la misma faja, si bien es relativamente árida respecto a las regiones situadas adyacentes a ambos lados, ¿cierto? Por supuesto, las condiciones en cada región varían en semejante distancia, ¿no? Pero es relativamente árida y por lo tanto reprodujo hasta cierta forma estas dinámicas de abandono y o de concentración de poblaciones en ecorefugios. El efecto de este calentamiento, de esta subida de las temperaturas y aumento de la aridez, concretamente sobre el ambiente, ya pensándolo en la escala en que debieron enfrentarlo las poblaciones humanas, fue un efecto de fragmentación, es decir, los diferentes parches ambientales, hubo una fragmentación del ambiente por el que distintos parches retuvieron condiciones para la habitabilidad humana muy contrastantes, es decir, algunos parches concentran alta cantidad de recursos, mientras que parches cercanos son totalmente inhabitables para las poblaciones humanas, es decir, aumentaron los contrastes entre parches ambientales. E incluso, evaluado a nivel global, hubo una enorme pérdida de hábitats aptos para la ocupación humana. Y esto se traduce en las densidades de ocupación a lo largo de estas regiones. Y acá esto es parte de un estudio realizado por Barberena y varios colaboradores, donde analizan, contrastan estas tres regiones en diferentes puntos de la diagonal árida, comenzando por la zona del desierto de Atacama y extremadamente seco y zonas adyacentes del noroeste argentino, después comparan con lo que es la zona de Cuyo y después con el norte de Patagonia. Y lo que ustedes pueden ver en el gráfico central a la izquierda es una curva que representa representa la suma de todas las fechas radiocarbónicas disponibles para este lapso entre, son años calibrados, radiocarbónicos calibrados, entre aproximadamente el 13.000 antes del presente y el 4.000, esto es desde fines del Pleistoceno hasta fines del Holoceno medio. Y acá vemos tres formas matemáticas de representar esta misma base de todos los fechados radiocarbónicos, ¿no? La parte de arriba es simplemente una suma de todas las fechas radiocarbónicas disponibles para cada momento. La del medio está redondeada por cada 100 años o 100 o 200 años, no recuerdo exactamente, y después una curva, la curva naranja, que representa ese histograma de forma suavizada, y la curva inferior tiene una corrección tafonómica bajo el supuesto de que las ocupaciones más antiguas, simplemente por el paso del tiempo, innumerables factores que pueden incidir para su conservación, entonces corrige la probabilidad de que las ocupaciones antiguas estén menos representadas, es decir, es como tiende a incrementar la ponderación de las ocupaciones más antiguas para corregir por este factor tafonómico, entonces resulta en una curva, como ustedes ven, un poco más pareja.
Pero lo que todas estas versiones de estos tratamientos estadísticos de los datos están marcando es que hay una baja en la cantidad de fechadas claramente en este periodo comprendido entre aproximadamente el 8000 y el 6000, es decir, el momento cúlmine de este fenómeno, esta oscilación climática, que de hecho reconoce dos pulsos que se ven claramente en el histograma acá, pero también se ven en la curva superior y más pronunciados en la curva inferior. ¿Y qué sentido tiene estas bajas en el número de fechadas? Y esto es una aproximación que se viene realizando hace algunos años a lo que es la demografía. Se toma que la cantidad de fechas radiocarbónicas que existen en una región para una determinada época es de alguna forma un proxy, un indicador de la densidad de ocupación, de la cantidad de ocupaciones que existen en el lugar. Por supuesto, ustedes podrán darse cuenta que hay muchos sesgos que pueden estar actuando en esto, ya que la cantidad de fechas radiocarbónicas pueden mínimamente estar afectadas, pueden diferir, digamos, de la cantidad de ocupación que existe en una época, al menos por dos tipos de sesgo. Por una parte, algunas ocupaciones pudieron sistemáticamente desaparecer, no haber sido conservadas por condiciones geomorfológicas locales, por ejemplo, que eliminaron o que hicieron invisibles los registros arqueológicos de ciertas épocas en ciertos sectores donde pudieron estar asentados los grupos, por ejemplo, pero también por sesgos dados por los propios intereses de investigación, porque en definitiva los fechados radiocarbónicos no son un reflejo del registro directamente, sino del interés de los equipos de investigación por fechar, o por la capacidad incluso económica de poder fechar diferentes componentes del registro arqueológico, y esto está claramente afectado por las tendencias, las preguntas de investigación que son dominantes en distintas épocas. Sin embargo, hay varias evaluaciones, esto es un tema que se ha discutido en las últimas décadas intensamente. Hay cierto consenso de que a medida que aumentan la cantidad de fechas, estos sesgos empiezan a minimizarse e idealmente la curva, la suma radiocarbónica se volvería en un proxy más acertado, digamos, de la magnitud de las ocupaciones en cada época. Pero bueno, manteniendo estos sesgos, vamos a avanzar con este proxy a ver cómo nos informa sobre los cambios en las ocupaciones provocados a lo largo de la diagonal árida sudamericana por las oscilaciones climáticas del Holoceno Medio. Y acá vemos entonces desagregadas las fechas de las que se dispone o se disponía hace 10 años, un trabajo de Gustavo Neme y Adolfo Gil, que ya tiene más de una década, pero esta tendencia se ha mantenido. Vemos desagregadas las fechas disponibles para 3 sectores de la provincia de Mendoza, el norte, centro y sur. Vemos en el eje vertical, fíjense, noten que en este caso está invertido el eje vertical. La parte superior es el momento más antiguo y avanzamos a medida que bajamos en el gráfico hacia épocas más recientes. Y lo que ustedes ven, estas líneas que ven ploteadas, son las fechas radiocarbónicas con sus márgenes de error. Y lo que tienen, los que les he marcado acá con líneas, con guiones, línea de guiones en rojo, es el Holoceno Medio. Para que ustedes vean cómo en las 3 regiones se advierte un hiato en la ocupación nuevamente entre alrededor del 8000 y el 6000 antes del presente, con algunos desfasajes según la región, pero hay una época donde no se han detectado directamente ocupaciones, a pesar de que sí se las detectaba en épocas más tempranas, que nuevamente ha sido relacionado con este fenómeno de oscilaciones climáticas. Otro ejemplo es el del norte de Patagonia, específicamente la provincia de Neuquén, donde Barberena y colaboradores reconocen 3 unidades biogeográficas con diferente potencial para la ocupación humana, como son el bosque, que sería el que menores recursos ofrece para estas poblaciones, la estepa de gramíneas, que es en principio la que mejores condiciones presentaría para la subsistencia de cazadores-recolectores, y la estepa arbustiva, la más árida, que tendría una potencialidad intermedia. Y nuevamente acá lo que vemos
es a la derecha las épocas más antiguas en estos tres gráficos, ¿cierto? Donde están ploteados los fechados radiocarbónicos, a la izquierda las épocas más tardías, más cercanas a la actualidad, y enmarcadas por estas líneas de guiones rojas el lapso del Holoceno medio. Y lo que podemos ver cuando hacemos un zoom, digamos, y abrimos un poco el espacio y vemos más en detalle la ocupación diferencial de distintos ambientes, vemos que ese hiato, esa ausencia de ocupación, es distinta según la oferta de recursos de cada unidad ambiental. Así, si bien en todas vemos estas ocupaciones tempranas, vemos que en la zona de bosque es más clara la retracción de las poblaciones. Acá hay simplemente estos tres fechados, acá que representan un evento en un sitio, ¿cierto? Pero en general parece, luego de una primera pulso de ocupación, hay un abandono de la región que recién vuelve a ocuparse consistentemente en el Holoceno tardío. Mientras que en la región de mayor productividad, la estepa de gramíneas, vemos que se inicia al mismo tiempo, incluso quizás un poquito más tardíamente, la ocupación tempranamente, pero se mantiene sin soluciones de continuidad hasta épocas recientes. Mientras que en la estepa arbustiva, recordemos, con una productividad intermedia menor a la de la estepa de gramíneas, vemos también este fenómeno de hiatos asociados a la oscilación esta climática del Holoceno medio, que nos estaría marcando que depende de en qué escala espacial observemos el fenómeno, el modo en que vamos a poder apreciar las respuestas adaptativas, si las poblaciones se extinguen literalmente o abandonan por completo una región o se concentran en zonas de mayor productividad. En el caso del desierto de Atacama, con que empezamos esta parte de la discusión, vimos en un caso extremo donde había solo ciertos pequeños oasis donde era posible la vida. En otros lugares que tienen mayor abundancia de recursos, entonces las poblaciones se van a concentrar en aquellas unidades ambientales en general que tienen mayor oferta de recursos, sin llegar a este fenómeno de extremada circunscripción de forma de oasis casi que veíamos en el caso del desierto de Atacama. Acá tenemos el caso de la Pampa Seca, desplazándonos un poco hacia el este de lo que es estrictamente la diagonal árida, sector oriental de la diagonal árida, y donde existen menor cantidad de investigaciones, por lo tanto la cantidad de fechas es menor, y recordemos lo que dijimos anteriormente sobre el uso de las sumas de fechas radiocarbónicas como proxy de la demografía, probablemente entonces está más afectada por sesgos de investigación, porque los números de fechas son menores. Sin embargo, acá vemos en este trabajo de Mónica Verón, que trabaja hace muchos años en esta región, que si bien existe al menos en un sitio ocupaciones que se remontan a alrededor del 10.000 antes del presente, en realidad calibrados, o sea que son años radiocarbónicos sin calibrar, serían 9.000 y pico antes del presente, o sea, no es una colonización tan temprana como las que hemos visto en otras regiones, pero de todos modos vemos una extinción de estas primeras ocupaciones y aparentemente una desocupación de la región que recién se reactiva, vemos, a fines del Holoceno medio, el caso de Tapera Moreira y algunos otros casos aislados, y que recién aumenta la señal, reaparece incluso la ocupación en Casa de Piedra en momentos ya avanzados del Holoceno tardío. Y vamos a la región de la Puna, en el noroeste argentino, donde es importante reconocer la existencia de dos variantes de la puna. Hacia el norte, lo que se conoce como la puna seca, que correspondería a lo que es la puna de Jujuy fundamentalmente, que tiene ligeramente mayor cantidad de precipitaciones, del orden de los 300 milímetros anuales, y por lo tanto genera estas estepas arbustivas de tolares y pajonales, que permiten el sustento de poblaciones de camélidos bastante importantes. Y al sur de este sector, lo que se conoce como la puna salada, que se correspondería con la puna de Salta y sobre todo de Catamarca, que es mucho más árida, con precipitaciones que a menudo no alcanzan los 100 milímetros por año, y por lo tanto genera parches muy circunscriptos donde se concentran verdaderos oasis en un paisaje de desierto absoluta, donde se concentran las oportunidades para la ocupación humana. Y vemos entonces cómo estos dos tipos de puna
reaccionan en forma ligeramente diferente. En este caso, el Holoceno medio, la máxima aridez se da un poco más tardíamente que lo que vimos en Atacama, entre el 7000 y el 5000 aproximadamente, pero con una alta fragmentación ambiental que probablemente hizo que la puna seca, la puna norte más amable actualmente, en realidad se pareciera más a la puna salada, es decir, con parches muy acotados donde se concentran los recursos. Y acá en estos parches vemos estos verdaderos oasis, algunos de los cuales son, por ejemplo, el caso de Inca Cueva, en el caso de la provincia de Jujuy, o lo que es la zona de Antofagasta de la Sierra, en la Puna Sur, donde se mantienen las ocupaciones, pero probablemente donde se concentraron los grupos humanos que en épocas anteriores podrían estar ocupando distintos ambientes. Y también esta heterogeneidad ambiental producida por la fragmentación ambiental obliga a cambiar de sistemas de movilidad más basados en estrategias residenciales hacia sistemas logísticos, donde los grupos deben permanecer casi todo el año en estos ecorrefugios y desde ahí enviar partidas de tareas a obtener recursos puntuales que no están disponibles en estas zonas. ¿Qué cambios se advierten en la subsistencia? Acá lo que vemos es comparado la puna argentina y puna de Chile en el Holoceno temprano, medio y tardío. Y lo que vemos en las respectivas curvas es la importancia relativa, la proporción de camélidos en el total, en el NISP, en el número total de especímenes identificados. Es decir, la proporción de los restos óseos que pertenecen a camélidos en sitios de o componentes de sitios correspondientes a cada época. Entonces lo que vemos es que en el Holoceno temprano, recordemos, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos del poblamiento inicial, hay gran variabilidad entre sitios en la proporción de camélidos, sobre todo del lado argentino, pero también hasta cierto punto en el lado chileno. Acá vemos la línea más gruesa es la curva suavizada estadísticamente, para que ustedes puedan ver, la curva suavizada pese a las variaciones entre sitios es muy parecida para la puna argentina y la puna del norte de Chile. Pero veíamos una situación más variable que probablemente marcaba en ese Holoceno temprano un mayor oportunismo en las estrategias de caza, donde en cada sitio un poco cazaban lo que estaba disponible en el entorno inmediato, ¿no? En vez de maximizar la explotación de los camélidos como la pieza de mayor rendimiento, están utilizando un poco de todo como una forma de minimizar riesgos antes que maximizar la productividad del ambiente. Hacia el Holoceno medio lo que vemos entonces es un aumento estable de la proporción de camélidos, algo que se va a estabilizar ya en el Holoceno tardío. Es decir, el cambio de la subsistencia tiende a especializarse, a intensificar la explotación de los camélidos. Un proceso que va eventualmente a estar relacionado con un cambio en la relación con los camélidos, que es lo que conocemos con el proceso de domesticación. Eventualmente desembocaría en el proceso de domesticación. Otra respuesta que se observa a esta situación es un aumento en la diversidad de cabezales de proyectiles, de puntas de proyectil, que probablemente está reflejando una complejización o diversificación del sistema de armas utilizado en la caza, que también puede ser entendido como una forma de intensificación. Recordemos que la intensificación como forma de trabajar más para producir más en un mismo territorio puede tener varias variantes, o especializarse en cazar una presa que es la de mayor rendimiento, como vimos con el camélido, pero también puede ser invertir en armas más eficaces y especializadas, más elaboradas, que también permitan aumentar la productividad. Si el trabajo está invertido no directamente en la persecución de la presa, sino en el desarrollo de una tecnología más compleja para su obtención. Bueno, y acá vemos esto es lo que vemos en esta diversificación de las puntas para el caso de un sitio como es Hornillos 2 en la puna de Jujuy, trabajado por Hugo Jacobaccio y su equipo, y esto es tomado de trabajos de miembros de Rodolfo Guín, del grupo de Jacobaccio. Lo que vemos a la derecha es para este mismo lapso temporal entre el 11.000 antes del presente y ya el Holoceno tardío a la derecha, lo que vemos comparando Chile, que serían las barras grises, y Argentina, las barras negras,
vemos cómo se van, a medida que avanza el tiempo, entramos al Holoceno medio, se diversifican notablemente a nivel general, regional, los diseños de los cabezales y por lo tanto los diseños o las variantes de las armas que estaban siendo utilizadas para la caza. Vamos a Antofagasta de la Sierra. Esto es trabajo de Elizabeth Pintar, una investigadora que ha trabajado sobre este problema en la Puna de Catamarca. Vemos los estudios paleoambientales realizados específicamente en Antofagasta de la Sierra que muestran esta fase árida entre aproximadamente el 9000 y el 5000 antes del presente. Es decir, todo el recorrido del Holoceno medio interrumpido por un pulso húmedo alrededor del 7000. Y lo que vemos acá comparado a estas barras negras son los periodos de ocupación de 3 de los sitios que contienen las secuencias cronológicas de ocupación más prolongadas, por lo tanto son como registros maestros de la presencia humana en este oasis. Y vemos que si bien hay hiatos en cada uno de los sitios vuelven a ser reocupados, ¿no? Siendo notable el caso de Quebrada Seca 3, que posee una secuencia sumamente prolongada con hiatos, pero también con reiteradas ocupaciones de este espacio, lo cual nos está mostrando que todo lo que es el oasis de Antofagasta de la Sierra probablemente operó como un ecorrefugio. Es decir, aquí el concepto que Lautaro Núñez había aplicado a situaciones muy acotadas espacialmente, una quebrada en un lugar medio, es decir, lugares, ecorrefugios muy pequeños, en lugares que tienen mayor cantidad media de recursos, entonces pueden transformarse en ecorrefugios más grandes, ¿no? O cuando bajamos un poco más hacia el sur, el caso de Neuquén, podían ser unidades ambientales enteras que funcionaran como los espacios que concentraron a las poblaciones en esta época. ¿Qué cambios se advierten en los modos de vida en Antofagasta de la Sierra? Y esto es trabajo sobre un sitio en particular que tiene una secuencia particularmente consistente para lo que es el Holoceno medio, que es Cueva Salamanca, que parece haber actuado como una base residencial dentro de un sistema de movilidad logística. Lo que vemos entonces en el registro del sitio, esta base de actividades múltiples, campamento base, entonces de ahí la caza de camélidos y la recolección, no solo de elementos para combustible, sino también de gramíneas para realizar distintas tecnofacturas o incluso raíces con fines alimenticios. También acá es el lugar donde se reducen núcleos, se producen instrumentos y se reparan, acondicionan puntas de proyectil y diferentes instrumentos líticos para diferentes tareas. Se realizan esos trabajos, preparación de cueros y el trabajo, por ejemplo, de estas gramíneas para la cestería. En términos de los recursos que se encuentran en la estratigrafía y su procedencia, nos están indicando distintos rangos de movilidad. Por una parte, una movilidad próxima, digamos, una explotación intensiva de recursos próximos a este campamento base, donde se encontrarían justamente los guanacos, la caza, los zorros, suris y los roedores, las principales presas de caza que se encontrarían en las inmediaciones, en la cercanía de o dentro de 2 horas de camino aproximadamente de esta base residencial, pero también, como veíamos, estas plantas, estos vegetales que se utilizan para combustible y diferentes tecnofacturas, pero también algunas materias primas, no las mejores, las de mejor calidad, pero que son regularmente utilizadas. También hay caza de vicuñas, que son ligeramente más distantes de este sitio, en los ambientes un poco más elevados, pero dentro de todo manteniendo estas alrededor de 2 horas de marcha desde el sitio. Y por otro lado tenemos una cantidad de elementos, sobre todo materias primas líticas de mejor calidad, como las vulcanitas, la obsidiana, que se encuentran en rangos de 35 a 110 kilómetros. Y probablemente estas no son obtenidas, estas materias primas, por todos los habitantes del grupo, como podemos suponer para el ambiente inmediato que rodea el sitio, sino probablemente se trata de grupos de tareas que van
a mayores distancias, tal vez pernoctan en estos lugares o más de una vez pernoctan en la ruta, y por lo tanto son viajes de aprovisionamiento de materias primas de alta calidad dentro de este sistema de movilidad logística. Y por último encontramos algunos elementos que nos hablan de movimientos, macromovilidad le llaman el equipo que trabaja ahí, por el cual se obtienen, por ejemplo, conchas marinas del Océano Pacífico para la confección de ornamentos, pero también elementos que sí son centrales para la subsistencia, como pueden ser estas cañas macizas que son utilizadas para los astiles de los dardos y que están viniendo de la región de valle, de ambiente de yunga e incluso de monte, a cientos de kilómetros. Y acá está la discusión, es probable que la obtención de estos recursos no haya implicado necesariamente partidas logísticas que van directamente a obtener estos recursos a tanta distancia, sino que posiblemente hayan sido obtenidas a través de intercambios con grupos de cazadores de las regiones de valles que contactarían tal vez en regiones intermedias donde se podrían encontrar en parte, a pesar de que no tenemos muy exiguos registros de la presencia de cazadores recolectores como vimos en zona de valle, fundamentalmente por falta de estudios y por la reducida visibilidad arqueológica que impera en estos ambientes, ¿no? Pero seguramente entonces la idea es que probablemente esto refleja la continuidad de estas redes de interacción, redes sociales a larga distancia, que habrían sido fundamentales, como lo vemos también en algunos momentos, para la obtención de algunas materias primas fundamentales. También vemos aquí, como habíamos observado para la puna de Jujuy, una diversificación de las formas de los cabezales líticos, ¿no? Incluyendo estos grandes puntas de lanza probablemente, algunas de dardo, las más pequeñas, y estas grandes puntas de lanza, que están hablando de diversas técnicas de caza, punto sobre el que ya vamos a avanzar. También vemos acá en el gráfico de la derecha inferior a la derecha, donde vemos cómo a medida que pasa el tiempo, se van incorporando a los repertorios tecnológicos obsidianas de distintas fuentes, nuevamente comenzando con la fuente de Ona, una de las más grandes del noroeste argentino, que fue explotada desde el comienzo de las ocupaciones, pero se van incorporando hasta un total de 5 fuentes de obsidiana diferentes, lo cual está mostrando también un aumento en la densidad de población que están ocupando distintos espacios, pero también un mayor conocimiento de la oferta de recursos, por lo tanto una adaptación cada vez más ajustada a las posibilidades de este ambiente. Y hablando de las tecnologías de caza, Asquero y Martínez, allá hace tiempo, en un trabajo que tienen como lectura obligatoria para esta unidad, relacionaron esta diversidad de cabezales líticos, algunos de los cuales referían a sistemas de armas muy distintos, como puede ser el dardo versus la lanza, pero lo relacionaron además con la distribución de estas artefactos en el espacio, con características de la topografía y con la presencia de algunos otros rasgos o arquitecturas que están relacionados con la caza, como pueden ser estos parapetos de piedra que sirven como escondites de los cazadores, donde pueden acechar a las presas o pueden mantenerse invisibles a las presas hasta que se encuentran muy próximas y por lo tanto pueden hacer uso de estas armas que, como ustedes saben, no tienen un gran alcance. Entonces, combinando todos estos elementos, es decir, cabezales líticos y su distribución, características de la topografía, cronología de los cabezales líticos y arquitecturas vinculadas a la caza, ellos plantearon 3 sistemas de caza que tendrían distribuciones cronológicas diferentes. Comenzando el más antiguo, desde el Holoceno temprano, que sería la caza individual en espacios abiertos con propulsores que pueden alcanzar hasta 40, 50 metros con cierta precisión. Sería el sistema más simple, individual, el cazador aislado que está acechando, escondido, y cuando se acercan lo suficiente, las presas las puede interceptar. Un segundo sistema que es algo más tardío, o sea, ya aparece recién avanzado el Holoceno temprano y se prolonga hasta mediados del Holoceno medio, que es la caza por intercepción, que implica ya cierta colaboración entre cazadores, donde algunos asusan o arrean a
las tropas de guanacos o de vicuñas a lo largo de ciertas accidentes geográficos que operan como mangas naturales, como que los acorralan, donde acechan, tal vez escondidos los cazadores para atacar a las presas que están siendo conducidas por los azuzadores. Y finalmente, una técnica de caza que se consolida recién a mediados del Holoceno Medio, en momentos, recordemos, donde hay mayor congregación de población en este oasis, dadas las condiciones de deterioro ambiental, que implica una coordinación de gran cantidad de cazadores, que es esta caza por acecho con parapetos, donde ciertas topografías que tienen ciertas hondonadas son equipadas con gran cantidad de parapetos, de escondites de cazadores. Entonces, gran cantidad de azuzadores pueden arrear hacia la zona donde están escondidos los cazadores a las tropas, que entonces los cazadores los pueden interceptar incluso a corta distancia, mediante el uso de lanzas, por ejemplo, que tienen un alcance menor a los 10 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas formas de caza que serían sumamente efectivas, pero que requieren la coordinación de un colectivo de cazadores bastante numeroso, son las que se consolidan a mediados del Holoceno Medio, mostrando una relación entre las formas de organización social, en función de la caza en este caso, las técnicas de caza, la distribución de la población y las condiciones ambientales reinantes en este momento del Holoceno. Y avanzamos con otros casos, ya fuera de la diagonal árida sudamericana. Vamos al caso de las sierras centrales. En el gráfico, bueno, a la derecha en el mapa ven los sitios considerados en este trabajo de Diego Rivero, y lo que vemos en la izquierda es la suma de fechados para la región en distintos momentos, comenzando a la izquierda con los finales del Pleistoceno. Recordemos estas primeras ocupaciones que planteaban estos investigadores probablemente representaron una primera colonización desde la fachada atlántica, caracterizada por estas puntas cola de pescado, que eventualmente se habría extinguido, no habría conducido a una colonización estable, porque hay un hiato de ocupación de unos 2000 años, hasta poco antes del comienzo del Holoceno Medio, cuando vemos reiniciarse la ocupación, esta vez en relación a estas puntas de proyectil lanceoladas, que son características de las poblaciones más al norte en el área andina, lo cual podría indicar que esta segunda corriente de colonización que efectivamente consolidó la ocupación de esta región, en realidad ya vino desde el norte, vino desde otro frente de expansión de las poblaciones humanas, ¿no? Y vemos mantenerse ocupaciones fluctuantes, pero más o menos constantes a lo largo del Holoceno Medio. Recordemos que estamos en un ambiente ya más húmedo, donde este cambio ambiental habría impactado de forma menos severa que en la diagonal árida, por lo tanto permitiendo la permanencia de ciertas ocupaciones. Y vemos, por supuesto, ya en el Holoceno tardío, cuando se instalan condiciones más húmedas, más favorables, más similares a las actuales, ahí aumenta sensiblemente la cantidad de ocupaciones detectadas. Ahora bien, si nos concentramos en este segmento del Holoceno Medio y prestamos atención a las tecnologías líticas, vemos esta diferencia en el gráfico de la derecha, donde abajo tenemos las ocupaciones más antiguas, vemos las puntas cola de pez, después el hiato de ocupación, llegamos al Holoceno Medio, vemos las puntas lanceoladas, también conocidas como puntas Allampitín en la literatura, y vemos que alrededor de 4500 años atrás, todavía dentro del Holoceno Medio, hubo un giro hacia estas puntas triangulares, también conocidas como puntas Ongamira, por el sitio donde fueron encontradas por primera vez. Lo cual muestra un cambio en la tecnología que los autores asocian con el registro zooarqueológico, que muestra que mientras las puntas lanceoladas se muestran asociadas a un énfasis en la explotación de los guanacos como la presa de mayor rendimiento, ya las puntas trianguladas están asociadas a una mayor diversificación del registro faunístico. Como que hubiera un cambio en la economía que se manifiesta en un cambio en el sistema de armas hacia
una caza más generalizada, que en este caso los autores relacionan con el hecho de que estas poblaciones de guanacos son poblaciones relicto, de alguna forma aisladas de las poblaciones andinas, un relicto en las sierras de Córdoba, y que probablemente, como siendo tan acotadas estas poblaciones, la presión de la caza probablemente provocó una disminución significativa en los números de estos guanacos, que eventualmente obligó a cambiar las prácticas económicas. Es decir, se extinguieron, no llegaron a extinguirse, pero digamos disminuyeron sensiblemente la oferta de este tipo de presas, que obligó o que hizo más conveniente, si se quiere verlo desde el punto de la eficiencia, verlo desde la ecología evolutiva, digamos, hizo más favorable una estrategia basada en la captura de distintos tipos de presa, incluso presas de menor rendimiento, porque los números del guanaco habían disminuido sensiblemente. Y lo que vemos en los distintos casos es cómo un mismo fenómeno ambiental o climático de escala temporal milenaria y que afectó a escalas subcontinentales, en realidad su impacto sobre las sociedades humanas, sobre los procesos sociales, debe ser entendido en el marco de ambientes específicos, de regiones específicas en las cuales realmente se mueven las poblaciones humanas y donde están dadas las condiciones selectivas específicas que van a ir determinando los sistemas adaptativos. Entonces acá ya nos movemos hacia la pampa, donde claramente este aumento de las temperaturas hacia el óptimo climático, que se dio nuevamente entre el 8000 y el 6000 antes del presente aproximadamente, provocó un aumento del nivel del mar hasta 12 metros por sobre los niveles actuales, llevando a una inundación de grandes porciones de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, incluso con oscilaciones, por supuesto, dentro de estos dos milenios. En este caso, lo que vemos por esta época es la extinción de los últimos mamíferos pleistocénicos. Recordemos que acá las extinciones de algunas de estas especies eran mucho más tardías que lo que habíamos hablado para el noroeste o la Patagonia. Dejan de existir como alternativa o como recurso, y entonces vamos a ver a un cambio en las presas seleccionadas para la caza. También en este momento vemos una generalización de las ocupaciones fuera de lo que era ese ámbito restringido de la sierra, de la serranía y de las llanuras interserranas hacia otros sectores, como sectores de costa, y ya hemos hablado de esto en la clase de Laura, hablado sobre las adaptaciones costeras, pero también hacia Sierra de la Ventana y zonas perilacustres. También hay una mayor diversidad de sitios, lo cual está mostrando un giro hacia un sistema de movilidad con mayores componentes logísticos, es decir, campamentos bases y diferentes sitios de actividades específicas ocupadas por grupos de tarea, y la intensificación que acompaña a este aumento poblacional y también a un conocimiento más acabado de los recursos de un ambiente, con la explotación de recursos vegetales, sobre todo, que se traducen en la generalización de los implementos de molienda. También los implementos de molienda, como no son transportables en general, nos habla también de cierta recurrencia en los circuitos de movilidad, es decir, una reducción en los rangos de movilidad asociado a esto. Y hablando de estos reducción de la movilidad, otro fenómeno que aparece es el de los lugares de entierro, verdaderas áreas de entierro, como puede ser el caso de Arroyo Seco 2, que ustedes recuerdan, tenía ocupaciones superiores a los 12.000 años antes del presente, pero en esta época del Holoceno Medio, entonces presenta numerosas inhumaciones, que está hablando también de la recurrencia de la ocupación de los mismos lugares o incluso la marcación, la inscripción de una memoria de esos lugares por parte de un grupo a través de la inhumación de sus antepasados en estos lugares. Y algo notable de esto, no solo en la cantidad de entierros, y algunos de ellos con ofrendas o con ornamentos o con diferentes elementos que hablan de ciertas prácticas vinculadas a la vida más allá de la muerte, la presencia de indicios de violencia.
como son estos 4 cuerpos que tienen hasta 11 cabezales de proyectil incrustados, que habla de episodios de violencia que, bueno, en principio así aislado es difícil de traducir esto en términos de un proceso social más general, pero que podrían estar revelando fricciones entre grupos, por ejemplo, vinculados a procesos territoriales ya característicos de estadios de colonización más avanzados, como habíamos hablado al comienzo. En términos de la economía y específicamente de las especies explotadas o cazadas, vemos entonces un cambio desde una primera etapa, recordemos, en la primera etapa de poblamiento y Holoceno temprano, e incluso los primeros milenios del Holoceno medio, con una economía generalizada, ¿cierto? Que incluía también la explotación de la fauna pleistocénica, aunque en un rol secundario. A partir del 6500, estos trabajos de Gustavo Martínez y María Gutiérrez, lo que observan es una especialización en términos de una menor cantidad de especies explotadas. Ustedes ven de 29 taxones presentes, 10 de ellos solamente son explotados, menos que la cantidad anterior, y una marcada dentro de ellos un énfasis en la caza del guanaco, e incluso con algunos indicios que podrían estar hablando de caza comunal. Guanaco secundado por venado de las pampas y ñandú, pero una economía especializada en las piezas de mayor rendimiento para ese momento. Y lo que vemos ya a partir del 3500, es decir, entrando en el Holoceno tardío y hasta épocas ya más recientes, hasta épocas del contacto con los europeos, un aumento en la diversidad, una mayor generalización, una vuelta a una generalización con la explotación de taxones de mucho menor rendimiento, ¿no? Incluyendo los roedores, por ejemplo, aves, peces, con muchas variantes según la región, además de haber rastros e indicios de ocupación en distintos ambientes, ¿no? Todo lo cual estaría hablando de un aumento de la población que va ocupando nuevos ambientes y una mayor densidad de población que ejerce una presión sobre algunos de los recursos de mayor rendimiento y obliga a diversificar, a intensificar. Fíjense, intensificación en este caso puede significar que hay que trabajar más para poder formar una base de subsistencia adecuada, incluso incorporando presas de menor rendimiento que requieren mayor trabajo para ser obtenidas. Sintetizamos entonces el proceso para el Holoceno medio. Recordemos en general un aumento de las temperaturas y de la aridez, con fragmentación ambiental y gran heterogeneidad entre parches ambientales, una baja general de la productividad, pero todas tendencias que deben ser contextualizadas para entender sus repercusiones en las poblaciones humanas en términos de escalas espaciales menores, escalas regionales o incluso microrregionales que varían, por supuesto, según el lugar. Vimos algunas tendencias para lo que es la diagonal árida sudamericana, es decir, los ambientes más desérticos, que por lo tanto más impactados por un fenómeno de estas características, que llevaron al abandono de regiones enteras, esto del silencio arqueológico planteado para el desierto de Atacama, que incluso algunos autores han planteado como quizás un embudo demográfico, en términos de una pérdida de población, una reducción de los números absolutos de las poblaciones humanas, incluso con pérdida de diversidad, tanto somática como cultural, en la población humana. Por otra parte, bueno, en los lugares que continúan, las regiones que continúan habitadas, hay una retracción hacia ecorefugios que pueden ser lugares muy puntuales, muy pequeños, como se planteó para el caso del desierto de Atacama, pueden ser zonas de oasis, es decir, regiones enteras que concentran recursos, pero en un contexto en general deshabitado, como puede suceder en el caso de la puna árida o puna salada y tal vez incluso en la puna seca, que en este momento ve reducida su oferta de recursos. Una especialización en muchos casos, para el caso de la diagonal árida, vimos en los recursos de mayor rendimiento, como pueden ser los camélidos, e incluso la implementación de nuevas técnicas de caza, como la caza comunal, que sería consistente con una situación donde estos grupos de cazadores se están concentrando
en los ambientes más favorables para la habitación. También hay una diversificación, otro camino que toma la intensificación es una diversificación de los sistemas de armas, que se ve en la diversificación de las cabezales líticas, para desarrollar tecnologías líticas y de caza más ajustadas a ciertos tipos de presa, y una ampliación de los rangos de aprovisionamiento, probablemente a través de la implementación de sistemas de movilidad logística, con grupos de tarea que van a buscar en aquellos, tal vez, parches ambientales no habitables, pero que ofrecen ciertos recursos puntuales que son importantes para el grupo, son captados a través de estos grupos de tarea en el marco de sistemas de movilidad logística, mientras se mantienen e incluso se intensifican los contactos extrarregionales para obtener algunos recursos de gran importancia, como pueden ser estas cañas macizas para la confección de astiles en el caso del noroeste argentino. Si nos vamos a sierras centrales, un ambiente un poco más moderado y que sería menos extrema el impacto de esta oscilación climática, sierras centrales, entonces vemos que habría una recolonización y podemos pensar que algunos de estos grupos están viniendo de la zona de la diagonal árida, por ejemplo, y así parecerían indicarlo incluso estos diseños de puntas lanceoladas que caracterizan a la primera parte del Holoceno medio en esta región, con una especialización en la caza de guanacos en un primer segmento como forma de intensificación, pero eventualmente, probablemente a medida que estas poblaciones de guanacos, por su carácter relicto, disminuyeran en su tamaño, un giro hacia estrategias más diversificadas que incorporan a presas de menor rendimiento. Y claramente la implantación de una movilidad logística que implicaba el aprovechamiento en verano probablemente de las zonas altas, de sierras, de las pampas en la sierra, y una ocupación de las zonas más amables, más templadas de los valles en otras estaciones, y manteniendo también intercambios extrarregionales. Para el caso de la Pampa, entonces, vimos una ocupación, empiezan a ocuparse otros ambientes que hasta entonces habían sido, no estaban ocupados o solo esporádicamente visitados, y a medida que aumentan estas ocupaciones, entonces una diversificación económica en las diferentes regiones en términos temporales, con la extinción de la megafauna, una especialización económica en la caza de guanacos, cérvidos, y posteriormente una diversificación ya para el tardío. Y vemos una mayor estabilidad de las ocupaciones, con quizás el desarrollo de ciertas prácticas territoriales que se manifiestan, por ejemplo, en la aparición de estos cementerios o áreas de inhumación recurrente, o incluso tal vez se podría relacionar con estos eventos de violencia, aunque insisto, necesitamos bastante más evidencia para poder, no alcanza con un sitio y con 4 individuos con violencia, pero bueno, es llamativo la existencia de este dato por lo menos. Podemos decir entonces que ya ingresando al Holoceno tardío, podemos entender que el proceso de poblamiento en gran parte del territorio argentino estaría avanzando ya hacia una fase de ocupación efectiva del espacio y ya con una colonización totalmente consolidada, aunque nuevamente recordemos que estos son procesos que deben ser evaluados en escalas regionales o microrregionales. Puede haber grandes regiones que todavía recién están siendo colonizadas para este momento. Es decir, es un proceso que es heterogéneo en el espacio y debe evaluarse en estas escalas espaciales medias. Y esta es la bibliografía obligatoria para tenemos 4 textos básicos obligatorios: el de Aschero y Martínez sobre las técnicas de caza, el de Martínez y Gutiérrez sobre los cambios en la región pampeana en la explotación de la fauna, el caso que tratamos de Neme y Gil para el caso de Mendoza, donde vimos este problema de cómo se da el hiato dentro de la diagonal árida en este sector, ese hiato de ocupación en el Holoceno medio, y el trabajo de Rivero y colaboradores sobre esta explotación, los cambios en la explotación faunística de las sierras de Córdoba,
que lo presentan como desde el punto de vista teórico de la teoría evolutiva como un caso de construcción de nicho, de cómo la propia caza, la propia actividad humana alteró las condiciones selectivas y entonces provocó de alguna forma indirectamente la propia transformación de las estrategias económicas. Y acá algunos textos, algunos de ellos en inglés, por eso no los hemos dado como obligatorios, pero útiles para poder completar un poco la información y profundizar en algunas de las regiones que hemos discutido.